Hola, amores. Lección 101. La voluntad de Dios para nosotros es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para nosotros es perfecta felicidad. Porque el pecado no existe y esa es la verdad. La voluntad de Dios para nosotros es perfecta felicidad. Dice, el pecado no existe ni tiene consecuencias. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Esto reírse frente a la cara de nuestro bien amigo ego, de nuestro buen amigo ego, que no es tal, simplemente son pensamientos equivocados que hay que corregir. La voluntad de Dios es nuestra felicidad perfecta. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Este es el mundo del conocimiento. Cuando sentimos dolor, nos estamos equivocando en quién somos en realidad. Fijaros que el cuerpo que nos pensamos que somos se siente culpable por haber crucificado a Jesús. ¿Quién crucificó a Jesús? El gobernador romano manipuló a la gente para que lo condenasen, pero la gente lo condenó y liberaron a Barrabás, que era un ladrón. La gente se dejó manipular y cuando condenaron al que sanaba, al que curaba, lo condenaron. Por eso a mí siempre me ha dado mucho, siempre me ha molestado mucho la imagen de Jesús crucificado. Me parecía un recordatorio de la culpa. Mira lo que has hecho. Estos pensamientos que estoy ahora expresando están a nivel, están ocultos, no los queremos ver. Pero entras en una iglesia o ves el crucifijo, ves a Jesús sufriendo y es un recordatorio de tu culpa, de nuestra culpa por haberlo crucificado. Nos crucificamos a nosotros mismos por haberlo crucificado a Él. Nos confundimos en quién somos. Entonces, cuando te sientes culpable, necesitas que te castiguen para purgar tus pecados, porque consideras que el pecado es real. Consideramos que Jesús fue realmente crucificado. Pero recordemos que resucitó. Jesús vino a enseñarnos que la crucifixión fue una ilusión, por muy real que le pudiese parecer. Fue una ilusión, pues resucitó. La resurrección es el símbolo de la verdad, del mundo real. Cuando consideramos que el pecado es real, nos tienen que castigar. Cuando consideramos que realmente crucificamos a Jesús, cuando consideramos que realmente nos estamos crucificando a nosotros mismos, que somos un cuerpo pequeñito y vulnerable y que vamos a morir, eso lo hacemos real. Y como en realidad no somos eso, nos sentimos culpables por creernos lo que no somos y esperamos un castigo que nos salve. Claro que huimos de la salvación, porque huimos de purgar el pecado, huimos del castigo. Pensamos que la salvación es dolor, porque pensamos que el pecado fue real y que merecemos castigo. Pero hoy se nos está diciendo que la voluntad de Dios es nuestra perfecta felicidad y que el pecado no existe y que no tiene consecuencias. No tiene consecuencias. Pues nunca crucificamos a Jesús, nunca nos crucificamos a nosotros mismos, nunca estuvimos condenados a muerte y nunca pensamos que éramos un cuerpo.
¿No es eso hermoso? La voluntad de Dios solo quiere nuestra perfecta felicidad. Ese es el plan de Dios para la salvación, es un pensamiento. Decía la lección de ayer, espera, que lo voy a mirar. El plan de Dios para la salvación, dice, es un pensamiento de Dios. Recordar, la realidad no es un pensamiento. La separación es un pensamiento que nosotros nos creemos, pues Dios nos ha dado la solución a ese pensamiento. El plan de Dios para la salvación es un pensamiento de Dios mediante el cual se pasa por alto lo que nunca ocurrió, es decir, que estemos separados. Y se olvidan los pecados porque nunca fueron reales. Si el pecado no es real, y eso es el perdón, el perdón es simplemente reconocer que el pecado no es real, reconocer quién eres en realidad. Si perdonas desde tu ego, vas a condenar, vas a hacer un favor al otro, perdonándolo. El perdón es el reconocimiento de lo que te hizo tu hermano, el perdón es el reconocimiento de lo que te hizo tu hermano, nunca ocurrió. Es el reconocimiento de tu verdadera identidad, pues nunca nada ha podido hacerte nada. Tu verdadera identidad. Así que si el pecado no tiene consecuencias, el castigo es absurdo. Y si el pecado no es real ni tiene consecuencias, y esto es la verdad, la salvación es la felicidad. La salvación es la felicidad. Dice, hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. La felicidad es la salvación, porque no hay pecado. Eso es la expiación. Estamos absueltos. Y la voluntad de Dios es nuestra perfecta dicha y felicidad. Y eso es una risa monumental frente a este mundo de dolor, culpa y pecado. Nunca le hicimos nada a Dios, nunca le hicimos nada a nadie. Nada de lo que está pasando afecta a la dicha, la luz y la paz que permanecen dentro de nosotros. Nada, nada, nada. Vamos a repetir la frase hoy constantemente, pues es nuestra liberación. Y dice, acelera nuestro progreso y esperanza para que vayamos aún más deprisa hacia la meta de la paz. Aunque en realidad no hay proceso, ¿verdad? Porque o somos un cuerpo o somos como Dios nos creó. El proceso forma parte del sueño. No tiene por qué haber proceso, te puedes dar cuenta ahora mismo. Hasta mañana, amores.